Buenas tardes. Pues continuando con el programa de la Semana del Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en esta ocasión toca la participación al doctor Rogelio Carrera Treviño, quien nos impartirá la conferencia Fauna Urbana, un nuevo paradigma en el manejo de la fauna silvestre, para lo cual primero me voy a permitir leer una pequeña semblanza de su trabajo. El doctor Carrera Treviño nació en la ciudad de Chihuahua en 1973 y creció en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Terminó sus estudios de ingeniero agrónomo zootecnista en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en 1994 con la tesis Análisis de la producción pecuaria y condición del pastizal de 2 ejidos en el área de protección de flora y fauna Maderas del Carmen. Terminó sus estudios de maestría en 2004 y doctorado en el 2008, ambos en vida silvestre por la Universidad de Texas Tech en los Estados Unidos de América, con la tesis Coyote Diet in the Blue Range Wolf Recovery Area, Arizona and New Mexico, y la disertación Population Dynamic of Desert Mule Deer in Central Arizona de 1960 al 2006. Ha trabajado para diferentes instituciones de educación, investigación y conservación de la vida silvestre en México y Estados Unidos, entre las cuales se encuentra el Instituto de Ecología AC, Profauna AC, Pronatura Noreste y Texas Tech University. Cuenta con más de 25 años de experiencia en proyectos de manejo y conservación de vida silvestre, áreas naturales protegidas y educación ambiental. Como investigador, trabaja principalmente con grandes mamíferos, con énfasis en ecología de grandes carnívoros en el norte de México. Sus trabajos de investigación incluyen estudios sobre venado bura, venado cola blanca, elk, lobo mexicano, oso negro, jaguar, coyote, jaguarandi, ocelote y puma. Actualmente labora como profesor investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra máxima casa de estudios. Es miembro de The Wildlife Society desde 1992. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, y ha recibido reconocimientos internacionales por sus trabajos de investigación. Entonces, dejo con ustedes al doctor Rogelio. Y solamente una aclaración, un comentario, si tienen alguna pregunta, cuando el doctor finalice su presentación, la pueden hacer a través del chat y el doctor hará favor de contestarlas. Entonces, bienvenido, doctor, muchas gracias por su participación. Muchas gracias y quisiera extender este agradecimiento a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma de Nuevo León por organizar este evento tan importante en el marco de una celebración que no debemos dejar pasar nunca, ¿no? El celebrar el medio ambiente. Y el día de hoy pues, voy a platicarles un poco acerca de la historia del manejo de la fauna silvestre para después pasar a la actualidad y a lo que ahora se ha convertido en un campo en sí mismo dentro del manejo de la fauna silvestre y que es lo que conocemos como fauna silvestre urbana o manejo de fauna silvestre urbana. Quisiera empezar recordándoles que cuando llegaron los europeos a colonizar Norteamérica, en los siguientes siglos después de esa conquista o de esa colonización, hubo grandes cambios en nuestro continente, ¿no? Muchísimos cambios. Pero en lo que se refiere a fauna silvestre, uno de los más importantes es que la fauna silvestre de Norteamérica pasó por una etapa que le llamamos la etapa de la cacería comercial. Fue una etapa en la que la fauna silvestre no estaba protegida por ninguna ley, no existían leyes, tampoco existían ciencias o disciplinas científicas que ayudaran a manejar y conservar a la fauna silvestre, ¿no? Y una de las historias más clásicas que nos demuestra lo que estaba sucediendo en esos tiempos fue lo que conocemos como la gran masacre del bisonte americano. Cuando llegaron los europeos a Norteamérica se estima que había 60 millones de bisontes en el continente, ¿no? Migrando por las grandes planicies de Norteamérica
incluyendo el norte de México. Venían y llegaban las grandes manadas de bisontes hasta el norte de México, ¿no? Esta fotografía que están viendo ahí, si alcanzan a ver, son cráneos de bisontes que se estaban cazando en ese entonces, ¿no? Esa es una ampliación de la fotografía que veíamos, ¿no? Esto nos da una idea del nivel de explotación al que se estaba sometiendo a esta especie, ¿no? Para que nos demos una idea, entre 1870 y 1875 se estaban cazando 2.5 millones de bisontes al año. Es una cantidad a veces difícil de imaginar, ¿no? Fue tal la explotación, ¿no? Se vio también beneficiado por algunos eventos históricos como el desarrollo del ferrocarril y el desarrollo de nuevas armas de pólvora que ayudaron a que se acelerara esta masacre, ¿no? Y para 1889 solamente quedaron 325 bisontes en estado silvestre. Es decir, lo que se vio al inicio como un recurso natural que era inagotable, en pocas décadas, ¿no? En muy poco tiempo, debido a la destrucción de su hábitat y a la sobreexplotación por la cacería comercial, casi llega a extinguirse esta especie. Otra historia de lo que estaba sucediendo en ese entonces es el caso de la paloma viajera, ¿no? Esta especie de ave vivía en toda Norteamérica también, muy representativa de los bosques de Norteamérica. Su distribución incluso incluía México, llegaba a migrar a México, anidaba en colonias en el norte de Estados Unidos, en los bosques de encinos, y después de su reproducción en el verano, formaba grandes bandadas en las cuales viajaba y migraba hacia el sur, incluyendo, como les comentaba a veces, en México. Entonces, es difícil imaginar la cantidad de palomas viajeras que existían en ese entonces, pero algunos naturalistas describen y escribieron sobre ese fenómeno y dejaron también láminas como la que vemos ahí. Describían que se veían como ríos, ¿no?, de palomas migrando y viajando por todo el continente. Algunos autores consideran que era posiblemente el vertebrado terrestre más abundante del planeta Tierra, ¿no? Entonces, lógicamente, como el bisonte pues, se veía como un recurso natural y se explotaba, se cazaba comercialmente para vender su carne, es decir, se vendía en los mercados de las nuevas grandes ciudades que empezaban a formarse en el continente y se vendía para consumo humano, ¿no? Al mismo tiempo que se estaba explotando comercialmente, no debemos olvidar lo que le estaba sucediendo a los grandes bosques del continente. Se estaban talando y sobreexplotando para obtener todos los recursos, ¿no?, principalmente la madera. No había leyes que protegieran tampoco a los bosques, ¿no?, ni los bosques ni la fauna silvestre. Eso es lo que hizo que se causara toda esta sobreexplotación, ¿no? El caso de la paloma viajera, desgraciadamente, no corrió la misma suerte que el bisonte americano, ¿no? La paloma viajera se extinguió y ha sido una especie icónica a nivel mundial para hablar de las extinciones causadas y provocadas por la sobreexplotación de los animales, ¿no?, de la fauna silvestre. Esto es debido a que los últimos individuos de esta especie vivieron en el zoológico de Cincinnati. Ahí estuvieron criándose por algunos años hasta que finalmente quedó solamente una paloma que se llamaba Marta, una paloma muy icónica. De hecho, hay un monumento ahí en el zoológico conmemorando, ¿verdad?, la extinción de una especie, donde incluso sabemos la fecha exacta de la extinción de la especie, porque Marta se murió un 1 de septiembre de 1914, ¿no? Se murió Marta y se acabó la especie. Desgraciadamente, esa lista de extinciones fue muy larga, ¿no? Desaparecieron muchísimas especies, no solamente en Estados Unidos, sino también en México, producto de esa sobreexplotación. Muchas de ellas incluso ni siquiera fueron descritas para la ciencia, ¿no? Y nunca llegaremos a saber cuántas especies se extinguieron durante esa época, ¿no? Sin embargo, ya para finales del siglo XIX, empezaba la gente a darse cuenta que la desaparición de estas especies que eran icónicas, ¿no?, como el bisonte o como la paloma viajera, pues era una tragedia, ¿no? Y ya desde entonces se empezaron a establecer las primeras leyes para tratar de proteger a la fauna silvestre. Y aquí quisiera hablar un poco del caso de los dos países, tanto México como Estados Unidos, y porque podemos trazar la historia de los dos países en cuanto
cuanto al manejo de la fauna silvestre, ¿no? México, de hecho, su primer ley donde se protege la fauna silvestre fue la ley forestal de 1894, ¿no? Ahí se establecieron las primeras vedas, donde se prohibía, por ejemplo, la cacería de hembras de las especies que se cazaban para permitir su reproducción, ¿no? Entonces, ya esa era una manera de tratar de proteger a la fauna silvestre. En el caso de Estados Unidos, la primera ley fue el Acta de Lacey, que se pasó por el Congreso de los Estados Unidos en 1900, y esta acta prohibía el comercio de la fauna silvestre. Y esta es una respuesta a precisamente lo que veíamos que sucedía con especies como la paloma viajera y el bisonte, que a través de su sobreexplotación para venta y consumo, se estaban decimando, ¿no?, las especies de fauna silvestre. Por eso se pasó esa ley. Más tarde en México se pasa, después de la Revolución, en 1917, ya se establece de una manera más específica a la fauna silvestre y a los recursos naturales en general como propiedad de la nación, ¿no? Que esto igual aplica en Estados Unidos. Tanto México como Estados Unidos tienen una larga tradición de considerar los recursos naturales como propiedad de todos, ¿no? Y lo que hace es que la ley hace que sea el Estado quien sea el que resguarda, ¿no?, esos bienes que le pertenecen a toda la nación. Y son el Estado quien es responsable de su administración. En ese sentido, los dos modelos, tanto en Estados Unidos como en México, son similares. Sin embargo, en Estados Unidos, en 1938, se pasa una ley que se conoce como el Acta de Pittman-Robertson, ¿no?, que esta ley impuso un impuesto a todos los artículos de cacería, y la ley especifica que esos impuestos, ese dinero generado por esos impuestos, solamente se pueden destinar para la conservación de la fauna silvestre. Este fue un instrumento fundamental porque fue lo que creó el que existieran recursos económicos para destinarlos a la protección de la fauna silvestre. En México, después de la década de los 50, se publica en el año 52 la Ley Federal de Caza, y en esta ley se establecen todas las regulaciones y leyes y reglamentos para la cacería de la fauna silvestre en nuestro país, ¿no? En esa misma década, Aldo Starker Leopold viajó por todo México documentando las diferentes especies de fauna silvestre que se cazaban en todas las regiones de México, y escribió un libro, que sigue siendo una referencia y un clásico en el manejo de la fauna silvestre, que es el libro Fauna Silvestre de México, publicado en 1959. En Estados Unidos, a diferencia de México, en Estados Unidos en la década de los 30 sucedieron varios eventos históricos muy importantes en lo que se refiere a la fauna silvestre. Primero se establecieron los primeros programas académicos en universidades donde se iban a entrenar profesionistas en el manejo de la fauna silvestre. Esto sucedió en la década de los 30. También se escribió en 1933 por Aldo Leopold el primer libro sobre manejo de fauna silvestre. Aldo Leopold, el padre de Aldo Starker Leopold, fíjense, los dos, padre e hijo, y los dos involucrados en México y Estados Unidos, ¿no? Cómo nos une la historia. Bien, en Estados Unidos entonces, desde entonces ha existido la profesión del manejo de la fauna silvestre. En el 1937 se funda en Estados Unidos el Wildlife Society, que es hasta nuestros días la asociación de profesionistas del manejo de la fauna silvestre más importante a nivel internacional. Mientras que en México, al no existir programas académicos en universidades dirigidos a entrenar profesionistas en el manejo de la fauna silvestre, ese vacío, ¿verdad?, ha sido llenado históricamente por profesionistas de otras disciplinas afines y que están relacionadas, ¿no?, como biólogos, agrónomos, forestales y, por supuesto, veterinarios. ¿Qué es el manejo de fauna silvestre? A grandes rasgos y resumiéndolo lo más posible, una definición moderna de lo que es el manejo de la fauna silvestre, aunque ha evolucionado mucho desde los tiempos de Aldo Leopold, que fue el padre del manejo de la fauna silvestre. Hoy en nuestros días se concibe al manejo de la fauna silvestre como una disciplina aplicada, le llamamos. ¿Y por qué aplicada? Porque utiliza el conocimiento de otras disciplinas, otras ciencias que son básicas. Y lo que hace es usar ese otro conocimiento para buscar un balance entre tres lados, que le llamamos la gran triada. Por eso este triángulo nos describe lo que es el manejo de la fauna silvestre.
Por un lado están las poblaciones de fauna silvestre que nos interesan. Sin embargo, no debemos olvidar que para que existan poblaciones de fauna silvestre, dependen totalmente del hábitat. Si no tenemos hábitat, no tenemos fauna silvestre. Son igualmente importantes, van de la mano uno con el otro. Y por el otro, muy importante es la gente, ¿no? Tiene tres lados el manejo de la fauna silvestre y busca balancear estos tres lados, ¿no? De la gran triada. Eso es en lo que, en pocas palabras, consiste el manejo de la fauna silvestre. Entonces, tiene mucho que ver las necesidades y los valores de la gente hacia la fauna silvestre para buscar ese equilibrio entre los tres componentes, ¿no? Dicho de otra manera, no siempre va a ser un objetivo de manejo de fauna silvestre el incrementar poblaciones de fauna silvestre, por ejemplo, ¿no? En otros ejemplos podría ser el mantener poblaciones de fauna silvestre que no cambien a través del tiempo. Y en otras circunstancias y en otros casos podríamos incluso hacer acciones de manejo para hacer que las poblaciones disminuyan e incluso desaparecer poblaciones de fauna silvestre, como es el caso de las especies exóticas invasoras. Entonces es muy variado lo que es el valor o esa, el lado de lo que valora la gente en cuanto a la fauna silvestre. Depende de las especies de las que se trate, ¿no? En esa historia del manejo de la fauna silvestre en Estados Unidos, como se logró consolidar ya como una profesión, programas educativos en universidades y sobre todo, gracias a Pittman Robertson, los recursos financieros para hacer el manejo de fauna silvestre, fue que gracias a ese dinero, que no debemos olvidar que ese dinero a final de cuentas proviene de los cazadores. Son los cazadores a través de sus impuestos que lograron recabar el dinero necesario para hacer programas de repoblación de especies de fauna silvestre, programas de recuperación de hábitat para la fauna silvestre, ¿no? Todas estas especies que estamos viendo ahí en pantalla son especies de fauna silvestre representativas de Norteamérica y que todas ellas casi estuvieron al borde de la extinción a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, después de toda esa época de sobreexplotación de la que hablábamos. Y fue en la segunda mitad, sobre todo, del siglo XX, que gracias al manejo de la fauna silvestre se lograron recuperar, ¿no? Un caso emblemático, por ejemplo, es el pato de charreteras, que es una especie también muy emblemática y presente aquí en el norte de México. El pato de charreteras casi llega a extinguirse. Y gracias a programas de manejo de fauna, como fue la colocación de cajones de anidamiento, que se encontró que uno de los factores limitantes más importantes era precisamente la falta de cubierta de anidación. Este pato anida en los huecos de árboles viejos y todo eso había desaparecido con la destrucción de los bosques, pues no tenían dónde anidar. Se hizo un programa de cajones de anidamiento, se le llama, que son estructuras hechas de madera artificialmente para que los patos pudieran anidar ahí, ¿no? Gracias a eso, en muy poco tiempo de ser una especie en peligro de extinción, es uno de los patos más abundantes actualmente en Norteamérica. Y todos los años se cazan más de 1 millón de patos de charreteras en Norteamérica, ¿no? Entonces, todos estos son casos emblemáticos del manejo de la fauna silvestre, sobre todo, como les comentaba, después de la segunda mitad del siglo XX. Ahora, no todo ha sido éxito en cuanto a recuperar especies de fauna silvestre, ¿no? Hoy en día tenemos muchísimos problemas con especies que siguen estando al borde de la extinción y desgraciadamente el número de las especies que están en alguna categoría de riesgo de extinción va en aumento. Estos son solamente algunos ejemplos también de especies representativas de Norteamérica que todavía hoy en día, a pesar de que se están haciendo esfuerzos para recuperar sus poblaciones, como se hizo en el caso de las especies anteriores, todavía distan mucho, ¿no?, de poder decir que se han recuperado. El cóndor de California llegó a estar extinto en el medio silvestre y a través de programas de reproducción en cautiverio se logró establecer individuos que pudieran después liberarse a su medio natural para establecer otra vez nuevamente poblaciones en su medio silvestre. Y este programa lleva más de 30 años y aún así son todavía muy pocos los animales que tenemos en vida libre. Lo mismo sucede con el lobo mexicano. El lobo mexicano es exactamente la misma situación. Actualmente, a pesar de que recientemente, de hecho, nuestro país cambió su estado porque se le consideraba extinto en el medio silvestre
y ha sido gracias a programas de reintroducción que ya tenemos algunos pocos ejemplares viviendo en vida libre que ahora está considerado en peligro de extinción, no extinto en vida libre. Sin embargo, siguen siendo muy pocas las parejas reproductoras de lobos mexicanos que tenemos en México y falta mucho, ¿no?, para recuperar esas poblaciones. Las otras especies son ejemplos de lo mismo, el hurón de patas negras, la vaquita marina, que sabemos que ahorita está al borde de la extinción. Quedan unos cuantos individuos y es todo lo que queda para esta especie, que es endémica de la parte norte del Golfo de California, en la desembocadura del río Colorado, ¿no? Y además de que se está convirtiendo, pues ahora sí que, desgraciadamente, una mala imagen de nuestro país al ser incapaces de evitar la extinción de un mamífero marino como lo es la vaquita marina en pleno siglo XXI, ¿no? Ahora, la lista es muy larga, ¿no? Estos son algunos, pero hay más de 2.603 especies listadas en la norma oficial mexicana 059 en alguna categoría de riesgo. Desgraciadamente la lista es muy larga, ¿no? Resumiendo un poco lo que hemos estado platicando hasta ahorita, en este diagrama podemos ver lo que ha sido como las tres grandes fases del manejo de la fauna silvestre, principalmente en Estados Unidos. Es decir, durante la época de la sobreexplotación, ¿verdad?, disminuyeron las poblaciones de fauna silvestre. Aquí estaríamos viendo la abundancia en el eje de la Y, ¿verdad?, y en el tiempo en el eje de la X, ¿no? Entonces, antes de la llegada de los europeos, pues eran abundantes las poblaciones de fauna silvestre. Después de eso, inicia la época de la cacería comercial, la sobreexplotación, y disminuyen. De manera que para principios del siglo XX estábamos por acá, ¿no? Y comienza entonces en pleno siglo XX, es donde tenemos este desarrollo de lo que le llamamos la recuperación de las especies de fauna silvestre en Norteamérica, y ya vimos el papel que jugó el manejo de la fauna silvestre en lograr esto. Y bien, ya propiamente hacia finales del siglo XX y en lo que estamos ahora del siglo XXI, se considera que estamos en una nueva fase del manejo de la fauna silvestre que algunos autores le llaman manejo de los impactos. Es decir, ahorita tenemos con una creciente población humana y una expansión de nuestras sociedades, de nuestras ciudades, cada vez más problemas con fauna silvestre, y a eso es a lo que se refiere con manejo de impactos. A la vez que tenemos también ejemplos de especies de fauna silvestre que hoy en día son sobreabundantes, es decir, hay demasiadas poblaciones son demasiado altas que están causando daños en su propio hábitat, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de eso. Bien, tenemos muchos retos en el manejo de la fauna silvestre hoy en día, ¿no? Como bien señalaba en su mensaje nuestro rector, tenemos en la actualidad lo que se considera una crisis en la pérdida de la biodiversidad. Y eso es importante porque no se nos debe olvidar que, al final de cuentas, mantener la biodiversidad significa mantener ecosistemas saludables. Y mantener ecosistemas saludables significa tener servicios ambientales que nos proveen esos ecosistemas y de los cuales no podemos vivir sin ellos, ¿no? No consideramos muchas veces la importancia de estos servicios ambientales porque los damos por un hecho, ¿no? Pero creo que lo que estamos viviendo con esta pandemia a nivel mundial es precisamente un recordatorio de la importancia de los servicios ambientales. No se nos olvide que la salud de los ecosistemas, la salud humana y la salud animal, ya sea silvestre o doméstica, toda está relacionada y toda es una sola salud. Y es precisamente eso lo que nos tiene ahorita en esta pandemia. Ha sido la destrucción de ecosistemas, ha incrementado la aparición de nuevas enfermedades emergentes. COVID-19 es una más de ellas. Otro de los problemas que vemos hoy en día es un aumento en los conflictos, le llamamos, entre actividades humanas y la fauna silvestre. Esto está sucediendo a nivel global en todas las regiones del planeta, ¿no? Hay autores que mencionan que es tanto nuestro impacto y nuestra huella como especie humana en el planeta que estamos entrando en una nueva era geológica que algunos le han llamado ya así el antropoceno, ¿no? Y en el caso de nuestro país necesitamos esquemas de educación para profesionistas en el manejo de la fauna silvestre. Es muy importante eso. Bien, ahora sí nos adentraremos a lo que es la fauna urbana y, como les comentaba al inicio, sin hábitat no hay fauna silvestre, ¿sí?
Entonces, aquí en esta gráfica estamos viendo, de hecho, una fotografía aérea de la zona metropolitana de Monterrey, donde podemos ver lo que le llamamos el gradiente entre el hábitat natural y el hábitat urbano. Y el hábitat natural, aquí lo estamos viendo, significan las áreas naturales, que en este caso es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, donde podemos encontrar los ecosistemas en su estado natural, aunque lógicamente también hay impactos dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Sin embargo, están en relativo buen estado de conservación y por eso es que es un área natural protegida. Después tenemos en el otro extremo por lo que es propiamente la mancha urbana, donde tenemos el desarrollo de la ciudad con concreto, pavimento y la presencia de todos nosotros viviendo aquí en la ciudad. Y en medio podemos llamarle lo que se le denomina la interfase, ¿no? Es una zona de contacto. Bien, el hábitat para la fauna silvestre, no debemos olvidar que es el lugar donde vive la fauna silvestre, pero donde encuentra los elementos que necesita para sobrevivir, los cuales son agua, comida, refugio y espacio. Esos son los 4 elementos más importantes que debe encontrar una especie para poder tener un hábitat. Esos elementos van a cambiar dependiendo de la zona donde estemos. Hay ciertos elementos del hábitat en la zona natural, pero también hay ciertos elementos en el hábitat urbano. Escuchamos mucho últimamente, ¿no? Que cómo estamos nosotros invadiendo las zonas de la fauna silvestre. Y es cierto, ¿no? La expansión urbana es de hecho la principal amenaza para el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Sin embargo, aquí lo que quiero es presentarles al hábitat urbano. El hábitat urbano también es hábitat, también hay especies de fauna silvestre que pueden encontrar todos esos elementos que acabamos de mencionar, ¿no? Agua, comida, refugio y espacio, solamente que van a ser distintos a los que encontramos acá. Y eso hace que pueda haber diferencias en las especies. Habrá especies de fauna silvestre que solo encontremos en los hábitats naturales. Hay, de hecho, incluso especies de fauna silvestre que solo encontramos en los hábitats urbanos. Hay zonas donde podemos encontrar los 2 tipos de fauna silvestre, ¿no? Y eso es precisamente lo que nos tiene en esta plática, ¿no? El ver y tratar de entender ahora a las ciudades como un hábitat para la fauna silvestre. Nos va a sorprender, pero incluso ciudades tan densamente pobladas como la zona metropolitana de Monterrey, que es donde me voy a concentrar como un ejemplo de lo que son los hábitats urbanos y lo que es el manejo de la fauna silvestre en hábitats urbanos. Sin embargo, esto es aplicable para todas las zonas urbanas del planeta, ¿no? Aquí estamos viendo una serie de fotos también donde vemos propiamente lo que es el área urbana con el concreto y el pavimento, pero vemos que también tenemos áreas donde vemos verde, o más verde en algunos lugares que otros, ¿no? Podemos encontrar parques, podemos encontrar incluso panteones, podemos encontrar parques recreativos, e incluso en la zona metropolitana de Monterrey tenemos la fortuna de contar con ríos vivos dentro de la zona metropolitana de Monterrey, como vemos en esta foto. En esta foto vemos al fondo el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, con el cual colindamos, pero vemos el río Santa Catarina, ¿no? Que atraviesa toda la zona metropolitana de Monterrey y es un hábitat importantísimo para la fauna silvestre y está dentro completamente de la ciudad. ¿Dónde se concentra la población humana hoy en día? Ha habido un cambio y este fenómeno ha sido a nivel mundial, no solamente en México, pero en todos los países a nivel mundial se ha observado este cambio durante el siglo XX. Es decir, en nuestro país, no se nos olvide, durante la primera parte del siglo XX, la mayor parte de los mexicanos vivían en zonas rurales, ¿no? Como lo de la pintura. Y en el siglo XX pasamos a finales del siglo XX a donde la mayoría de los mexicanos vivimos ahora en zonas urbanas, ¿no? Y el 80% de la población hoy en México vive en las grandes ciudades, ¿no? Otra cosa importante a considerar es que los hábitats naturales a nivel mundial, producto de esta expansión humana que le llamamos el antropoceno también ahora, en realidad están desapareciendo, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, de algunos a mayor grado, otros en menor grado, pero la tendencia de los hábitats naturales es a desaparecer. Mientras que el único hábitat que está en aumento es el hábitat urbano. Entonces, eso es algo que nos debe de hacer reflexionar respecto a la importancia de las áreas urbanas como refugio para la fauna silvestre.
Otra cosa importante de nuestros tiempos modernos es que al tener ahora a las poblaciones humanas viviendo en las grandes ciudades, también significa que la mayoría de las poblaciones, de las personas a su nivel individual, interactúan con la fauna silvestre en ambientes urbanos. Y es ahí donde conocen acerca de los animales. Y es ahí donde interactúan con otras especies animales, ¿no? Hoy en día la fauna silvestre cobra una importancia cada vez mayor, ¿no? Independientemente de que la mayor parte de la población haya cambiado ahora a vivir en las ciudades, la gente necesita recreación, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde la fauna silvestre ha sido muy importante para la recreación en Norteamérica, ¿no? Aunque no hay datos muy precisos para México, por eso estoy usando estos datos en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos se calcula que hay 90 millones de personas que tienen una relación directa con la fauna silvestre, ¿no? Entonces es una gran cantidad de personas, de habitantes. Algunos de ellos practican la pesca, otros practican la cacería, y algunos incluye también la observación de fauna silvestre. No solamente el uso consultivo que le llamamos, que es el aprovechamiento de ejemplares de fauna silvestre, sino la observación de la fauna silvestre también es un uso. A final de cuentas la estamos usando. En México se da algo similar, ¿no? Cada día es muy notorio que hay más interés entre la población de nuestro país por los temas de fauna silvestre, ¿no? Entonces esto en realidad está sucediendo también en México. En Monterrey, ¿qué podemos encontrar, ¿no? En las ciudades? Es una zona metropolitana muy extensa con más de 4 millones de habitantes, una superficie de más de 7,000, casi 8,000 kilómetros cuadrados y sigue creciendo, ¿no? Pero colinda con áreas naturales, no solamente el Parque Nacional como es de Monterrey, áreas estatales y otras federales también. Y es atravesada por varios ríos naturales, ¿no? Entonces eso la hace un lugar con una gran diversidad de fauna silvestre, aunque no lo creamos, ¿no? No hay muchos estudios que se hayan hecho sobre la fauna urbana en la zona metropolitana de Monterrey, desgraciadamente, y eso es entendible. La gente que nos gusta trabajar con fauna silvestre, lo que queremos es alejarnos de la ciudad, ir a los ambientes naturales y a las sierras y a las áreas alejadas de la gente, donde podemos encontrar gran diversidad de fauna silvestre. Y esa es una de las razones por las cuales encontramos pocos estudios de fauna en la zona metropolitana de Monterrey. Pero vamos a ver que gracias a lo que se conoce hoy en día como ciencia ciudadana, ¿qué es la ciencia ciudadana? Es cómo el ciudadano común y corriente puede contribuir a generar conocimiento científico sobre las especies de fauna silvestre. Y esto es algo que va en auge. Hay diferentes plataformas de ciencia ciudadana relativamente nuevas, pero que ya generan una gran cantidad de datos importantes sobre la fauna silvestre. Estamos viendo en pantalla datos que provienen de la plataforma Haber Aves en español o eBird en inglés. Esta plataforma, de hecho, está conectada, es internacional y enlaza a diferentes países para compartir observaciones hechas por ciudadanos, gente común y corriente, no son especialistas, no son profesionistas de la fauna silvestre, son gente entusiasta que le gusta la fauna silvestre, observar animales, y lo reportan a través de estas plataformas. Con estas plataformas tenemos datos interesantes para la zona metropolitana de Monterrey. Nada más en la estanzuela, que está en la área de interfase, si recuerdan nuestras definiciones de hábitat, tenemos 225 especies de aves reportadas en esta plataforma. El arroyo Topo Chico, dentro de la zona metropolitana de Monterrey, 148, ¿no? Y así vemos, ¿no? Cómo podemos encontrar dentro de la ciudad una gran cantidad de especies de aves. Vamos a ver el Parque Fundidora, que reporta 88 especies, ¿no? En medio completamente de la zona urbana. Sin embargo, es una especie de oasis, ¿no? Podemos encontrar especies de aves, en este caso, de muy diversas, ¿no? Desde aves que son omnívoras, desde aves que son granívoras, que se alimentan de semillas, o aves que se alimentan de insectos, o aves que se alimentan de otras aves, ¿verdad? También tenemos aves carnívoras. Una gran diversidad. La chara verde, la reinita de Wilson, la golondrina común, el perico frentirrojo, colibrí de Ana y halcón peregrino son solamente algunas de las que están reportadas, de esas 88 para Parque Fundidora, ¿no? Entonces las aves son especies de fauna silvestre que nos atraen mucho, son muy llamativas por sus coloraciones y sus plumajes, ¿no?
y tenemos la fortuna de contar con una gran diversidad de aves aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Esta es otra plataforma. Estamos viendo la zona metropolitana de Monterrey. Aquí al sur sería el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, ¿verdad? El Cerro de la Silla a la derecha, al fondo acá Picacho, ¿no? Entonces, todo esto que vemos, cada uno de esos puntos que vemos en el espacio, son registros hechos por observadores, por ciudadanos, aquí en Monterrey, y que han subido sus observaciones a la plataforma naturalista de la CONAVIO, ¿no? Entonces, ahí están los datos. Son datos valiosísimos e importantes, ¿no? Entonces, quise poner esta imagen para que se den una idea de que hay mucha información, ¿sí? Ahí está en la plataforma. Pero vamos a ver qué es lo que podemos encontrar, ¿no? En cuanto a especies. Mamíferos que se han reportado dentro de la zona metropolitana de Monterrey. Tenemos 53 especies diferentes de mamíferos. Una gran cantidad de mamíferos dentro de la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Cada punto ahí que vemos en el espacio es uno de ellos. Pueden entrar a la plataforma y al darle clic a cada uno de esos puntos, van ustedes a ver la observación que se hizo. Aquí estoy viendo, por ejemplo, una observación del pecarí de collar que se hizo dentro de la zona metropolitana de Monterrey. Incluso vemos el observador Alex Larrea, ¿verdad? La fecha exacta de la observación, el punto en el espacio donde se hizo la observación, y en algunos casos podemos incluso, si el observador tomó una fotografía, ahí está la fotografía presente. Entonces no nos queda duda de que ahí está el animal presente, y eso es un dato valioso. Tenemos a el pecarí de collar, ¿verdad?, reportado dentro de la zona metropolitana. Aquí hay otro reporte hecho también en Naturalista. En este caso es venado cola blanca. No necesitamos observar al animal directamente, fíjense. Si conocemos y empezamos a conocer un poquito de las especies, sabemos reconocer las huellas, y aquí estamos viendo una huella de venado cola blanca, perfectamente identificada por un observador, ¿verdad? Aquí Victoria Reginae, se puso el nombre del observador, y aquí está, de hecho, en la zona de interfase también, ¿verdad? Reportado, es decir, en la periferia de la zona urbana, colindando con el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Aquí está otro reporte, este es un coyote, ¿no? Aquí está el observador, JP Guajardo, observado el 8 de diciembre de 2019, y ahí está el punto en el espacio completamente dentro en lo que es el hábitat urbano, dentro de la ciudad, y ahí está el coyote, por si nos quedan dudas, ¿no? Pues esta información nos sirve para entender y conocer qué es lo que tenemos aquí dentro de la zona metropolitana de Monterrey. Otro reporte de zorra gris, ahí lo estamos viendo también, dentro de la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Un reporte de mapache, aquí de hecho en este caso el animal, el ejemplar está muerto, pero igual es un dato valioso de que tenemos a la especie presente, ¿no?, dentro de la zona metropolitana de Monterrey. Los mamíferos son un grupo muy diverso, pero dentro de los mamíferos, los más diversos de todos son los murciélagos, ¿no? Vean nada más, 8 especies distintas de murciélagos reportadas por observadores ciudadanos en la plataforma de Naturalista, ¿no? Entonces sabemos que estas especies vienen al hábitat urbano de la zona metropolitana de Monterrey porque encuentran sus necesidades, ¿sí? Entonces aquí vemos estas diferentes, son 8 especies diferentes, ¿no? Y entre los murciélagos tenemos también murciélagos que comen insectos. Por ejemplo, algunos de ellos controlan plagas, ¿no?, como los mosquitos. Algunos pueden comer una gran cantidad de mosquitos durante una noche, y eso es un servicio ambiental también valiosísimo, ¿no? Están eliminando posibles vectores de enfermedades de importancia para la salud humana, ¿no? Reptiles, 76 especies de reptiles entre lagartijas, tortugas y serpientes, incluyendo 4 especies diferentes de serpientes venenosas, ¿no? Todos estos registros dentro de la zona metropolitana de Monterrey. Insectos, no nos la acabaríamos con los insectos, son el grupo más diverso, ¿no?, que encontramos. Sin embargo, nada más por un ejemplo, aquí está una iniciativa, ¿verdad?, de abeja y planta, donde dan seguimiento a diferentes especies de insectos en la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Se tienen reportadas nada más de abejas nativas, más de 100 especies diferentes de abejas nativas en la plataforma de Naturalista, ¿no? Otros insectos, como la mariposa monarca. Tenemos la fortuna en la zona metropolitana de Monterrey de estar en la ruta migratoria de la mariposa monarca, y de hecho terminamos un estudio el año pasado que ya está publicado, donde estimamos la mortalidad de mariposas monarcas atropelladas en varios sitios, pero uno de ellos fue precisamente la entrada de la Huasteca,
en la carretera donde comienza la autopista, ¿verdad? Monterrey-Saltillo. Y estuvimos haciendo, a través de transectos, recolectando las mariposas atropelladas durante 19 días. Durante 19 días estimamos una mortalidad de 151,000 mariposas. Nada más en ese punto de la Huasteca, ¿no? Dentro de la zona metropolitana de Monterrey. Y actualmente se está haciendo también un estudio de la prevalencia de un protozoario que ataca a la mariposa monarca y que no se ha estudiado y se está haciendo aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, insectos también icónicos como la mariposa monarca. Fauna silvestre acuática en la zona metropolitana de Monterrey. Sí, hemos llenado de concreto y pavimento la zona metropolitana, pero todavía tenemos algunos hábitats acuáticos en la zona metropolitana de Monterrey. Y por ejemplo, vean esta es mi especie que me gusta más el nombre científico, ¿no? Procambarus regiomontanus, el acosil regio, ¿no? Tal vez muchos no habíamos escuchado de esta especie. Esta especie es endémica de la zona y originalmente se encontraba distribuida en todos los cuerpos de agua de aquí de la región, que muchos de ellos desgraciadamente han desaparecido y por eso de hecho está catalogada como una especie en peligro crítico de extinción. Otra más, acuática, ¿no? Castores dentro de la zona metropolitana de Monterrey. El río Santa Catarina, como les comentaba, es importantísimo como hábitat para la fauna silvestre. Incluso tenemos la presencia del castor, ¿no? Que es una especie que está también protegida en nuestro país. En los últimos años, en el laboratorio de fauna, hemos estado haciendo estudios con el oso negro y estamos usando al oso negro como una especie centinela, le llamamos. Este es un concepto y un término que se le da a especies de fauna silvestre que nos sirven para alertarnos de riesgos potenciales para el ser humano. Y los riesgos incluyen la contaminación, pero también enfermedades, ¿no? Que eso es lo que nos interesa mucho. El oso negro es una especie que por el tamaño es el carnívoro más grande de México, tiene desplazamientos muy grandes y sus hábitos alimenticios, come de todo, come desde frutos, pero también depreda a otros animales, incluso llega a depredar animales domésticos. Entonces, interactúa el oso negro con mucho de lo que está en su ambiente. De manera que si hay un patógeno en el ambiente donde está el oso nos va a alertar de ese patógeno. Por eso el término como centinela. Bien, en los últimos años hemos estado capturando osos en la zona metropolitana de Monterrey y a través de sus muestras estamos estudiando los patógenos que podemos encontrar. Esos son algunos resultados preliminares de algunas de las bacterias que estamos encontrando, no solamente en los osos, sino en las garrapatas que hemos extraído de los osos. Bacterias de mucha importancia para la salud también humana, ¿no? Como Rickettsia, ¿no? Que sabemos que todos los años muere gente por esta bacteria, ¿no? Pero tenemos también Bifidobacterium, Brucella, Bartonella, diferentes especies de bacterias que son de importancia para la salud humana. Entonces el oso las trae. ¿Qué nos significa eso? Que están en el ambiente, ¿no? Entonces debemos de entender mejor qué es lo que está sucediendo con esos patógenos, incluyendo son también de muestras sanguíneas de estos osos que les comento, y aquí estamos viendo, estas son células sanguíneas, y estamos viendo claramente que hay un patógeno con un flagelo, si se fijan, ¿no? Claramente, y de hecho no hemos logrado identificar exactamente de cuál se trata, pero a través de análisis de PCR de ADN pudimos determinar que es sirio positivo a tripanosomátido, más no el tripanosomátido más común, que es Trypanosoma cruzi, agente causante de la enfermedad de Chagas, ¿no? Y una de las enfermedades menos atendidas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y la tenemos presente aquí en la zona. Bueno, pues también estamos encontrando eso en los osos, ¿no? Entonces, muchas información que nos pueden dar las especies centinelas y nos pueden alertar de problemas que nos pueden surgir, ¿no? Creo que la pandemia que estamos viviendo hoy en día nos señala la importancia de tener estos sistemas de alerta, ¿no? Gatos y perros ferales los tenemos también presentes dentro de la zona metropolitana de Monterrey, son completamente silvestres, ¿no? Y también causan impactos en la fauna silvestre. Los gatos, hay un estudio publicado en Estados Unidos, estiman en miles de millones de aves nativas consumidas cada año solamente por los gatos ferales, ¿no? Los perros algo similar.
y tenemos la proliferación también de esas especies aquí en la zona metropolitana de Monterrey. En la zona metropolitana de Monterrey todos lo sabemos, ¿no? La presencia de los osos en las zonas urbanas. Los osos bajan atraídos por la basura, porque la gente les da de comer, y terminan, ¿verdad? Como aquí vemos, con, este es un intestino de un oso negro que consumió basura. Todos esos plásticos de la basura que consume el oso, ¿no? Y que lógicamente causa problemas de salud serios. Pero también cuando bajan los osos pueden causar problemas en daños a la propiedad. Todo esto que estamos viendo son daños causados por osos, ¿sí? Pueden bajar y oler y entrar. Estamos teniendo aquí reportes en la zona metropolitana de Monterrey de osos incursionando dentro de casas, ¿no? En otros lugares de Estados Unidos entran a los vehículos, a los carros, automóviles, como vemos aquí, atraídos por algún alimento que hayan dejado ahí adentro, y vean lo que le pueden hacer a un carro, ¿no? Este es un ataque a una mascota, un perro labrador, aquí en Santiago, Nuevo León. Lo que estamos viendo es el lugar donde fue el ataque. Entonces, lo que acudimos al lugar para hacer una evaluación y una inspección es como una escena de un crimen, ¿no? Buscamos huellas y buscamos evidencia de qué fue lo que sucedió. Pues ahí podemos ver que el animal estuvo luchando en toda esta zona. Todo esto que vemos es manchas de sangre, ¿no? Después el animal, el perro, ¿verdad? Vino a reposar por un tiempo aquí, estuvo sangrando profusamente, ¿no? Hasta que finalmente falleció. Lo llevaron a la facultad, donde se le practicó una necropsia. Y estas son imágenes de la necropsia donde vemos las lesiones que causó el animal que lo atacó. En base a eso podemos evaluar y determinar, bueno, qué pudo haber atacado a este perro, ¿no? Y en base a las evidencias que encontramos de este caso, determinamos que fue un ataque por puma, ¿no? Entonces tenemos pumas también bajando a alimentarse y atacar mascotas domésticas, sobre todo en la zona de interfase, ¿no? que llamábamos. Todo esto nos trae una gran serie de retos para el manejo de la fauna silvestre urbana, ¿no? Siempre los impactos de la fauna en ambientes urbanos debemos de enfocarnos en cuáles son las condiciones deseadas que queremos para la fauna y cuáles son las condiciones deseadas desde el punto de vista entre las interacciones entre las personas y los animales, ¿no? Entonces los objetivos deben de plantearse de manera muy clara, ¿no? Para hacer este manejo de fauna en áreas urbanas. Debemos también estudiar cuál es el estrés, agentes causantes de estrés para poblaciones de fauna silvestre en ambientes urbanos. Y esto particularmente cuando se trata de especies en peligro de extinción, ¿no? Como veíamos, no sé, los castores en río Santa Catarina, bueno, es una especie protegida, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son agentes de estrés para esa población que tenemos aquí? Las interacciones entre diferentes especies. Ya veíamos que unos pueden ser depredadores, otros pueden ser presas, ¿no? Entonces, cómo interactúan estas especies es también bien importante. Y los conflictos con humanos, ¿no? Algo que también es un reto es que no debemos permitir lo que le llaman en manejo de fauna urbana como la devaluación de las especies carismáticas. Y esto significa como una especie que la gente tal vez ve como algo atractivo y como algo, vaya, positivo, ¿no? Como observar, por ejemplo, pecarís, ¿no? Que los empezamos a observar en una zona. Sucedió mucho, por ejemplo, con el ganso canadiense en muchas partes de Canadá y Estados Unidos, ¿no? Pues es una especie muy emblemática de Canadá, es ganso canadiense. Pues sí, pero ¿qué sucede cuando esos gansos comienzan a comerse los jardines de las personas a través del excremento, dejar todo regado y causar impactos en las casas de las gentes? Comienza a cambiar esa actitud, ¿no? Y lo que antes lo veían como algo positivo se convierte en algo negativo. A eso es a lo que nos referimos con la devaluación de las especies. Y eso es algo que puede pasar, ¿no? Las actitudes de la gente pueden cambiar en base a sus experiencias con los animales. También decimos que los conflictos con fauna silvestre en ambientes urbanos en realidad son lo que le llamamos un problema perverso, o son problemas perversos. ¿Por qué usamos ese término? ¿Qué ese término se le da a estos problemas? ¿Por qué? Porque siempre que vemos estos problemas van a chocar diferentes valores humanos, ¿no? Vamos a tener gentes que ven al problema de una manera, pero gentes que lo ven de otra. Y gentes que tienen o valoran a la fauna silvestre de una manera y gente que la valoran de otra manera diferente. Lo que para una especie, para una persona puede ser una especie carismática, para otra persona puede ser una peste, ¿no? O puede ser incluso una amenaza o un peligro.
y esos valores chocan, ¿no? Y entonces eso convierte a resolver estos conflictos en verdaderamente un reto, ¿no? También es muy necesario desarrollar esquemas de coordinación entre las diferentes entidades de gobierno. ¿Por qué? Porque lógicamente tenemos diferentes jurisdicciones dependiendo de las especies de que se traten. Pues aquí en la zona urbana de Monterrey tenemos especies que tienen jurisdicción federal, pero tenemos especies que tienen jurisdicción estatal, ¿no? Y tenemos especies que deberían los municipios de tener un rol mucho más determinante y más preponderante, y sin embargo no es así. Entonces deben de coordinarse, ¿verdad?, los 3 niveles de gobierno en el caso de hacer programas de manejo de fauna silvestre. Es muy necesario y cada vez más necesario, ¿no? Y por último, es necesario desarrollar e implementar estrategias de comunicación educativa efectiva. Mucho de lo que se hace en manejo de fauna urbana tiene que ver con lo que le llamamos la dimensión humana de la fauna silvestre, y la dimensión humana tiene que ver con cómo valora y cuál es la perspectiva y las actitudes de las personas hacia la fauna silvestre, ¿no? Bueno, este es lo que quería comentarles brevemente. Es todo un tema muy amplio. Creo que tiene mucho futuro y se requiere y es necesario el hacer programas de manejo de fauna urbana, no solamente en la zona metropolitana de Monterrey. Lo usé como un ejemplo. Tenemos una gran diversidad, la fortuna de tener una gran diversidad de especies de fauna en la zona, pero igual aplica para todas las zonas urbanas, ¿no?, de las que se trate. Les dejo ahí en mi pantalla mis datos de contacto, por si tienen alguna pregunta o quieren continuar con este tema en el futuro. Y con esto quisiera pasar, si tenemos tiempo, de algunas preguntas, por favor. Sí, claro que sí, doctor. Pues muchísimas gracias por su interesante conferencia. Por aquí tenemos una felicitación en primer lugar por parte de Agustín Martínez. Felicidades por darse a la tarea de recabar todos estos datos. Y además por aquí pregunta que si considera usted que la creación de corredores biológicos en las grandes ciudades pudieran servir como acciones de adaptación que puedan ayudar a aumentar la sobrevivencia de la fauna silvestre. Sí, definitivamente el tema de los corredores biológicos, no solamente en el caso de fauna urbana, también en fauna silvestre en general. En realidad estamos hablando de hábitats, ¿no? Los corredores son hábitats que conectan diferentes poblaciones y mantienen el flujo, ¿verdad? Que a largo plazo es importante para el mantenimiento de las poblaciones. Y definitivamente el caso del hábitat urbano aplica igual que para los hábitats naturales. Se necesita la presencia de esos corredores para mantener las poblaciones de fauna silvestre a largo plazo, ¿no? Entonces, efectivamente, ese es un tema en sí mismo dentro del manejo de hábitat urbano. Muy bien, muchas gracias. Ahora, Araceli Magallán tiene otra pregunta. Dice, ¿debería implementarse alguna campaña de educación ambiental a nivel estado a través de televisión o redes para aprender sobre los espacios y su fauna y el cómo interactuar respetuosamente con ellos? Sí, efectivamente. Yo creo que tenemos la fortuna de tener todas estas especies presentes en la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Y hay que despertar ese interés entre la población. Algunos autores mencionan que los humanos todos nacemos con una especie de programación a buscar siempre convivir con el mundo natural e interactuar con otras especies. Algunos le han llamado la biofilia a este concepto, ¿no? Entonces es algo que está presente en todos. Lo que nos hace falta es abrir precisamente el acceso a los ciudadanos de zonas urbanas, como la zona metropolitana de Monterrey, para que se interesen, ¿verdad?, por estos temas. Y creo que la ciencia ciudadana es una gran herramienta para esto. Podemos ver a la ciencia ciudadana como una especie de educación ambiental en sí mismo, ¿no? Mucha de la gente que está participando en estas plataformas que les platicaba, muchos entran sin tener ningún conocimiento, y no es necesario tener ningún conocimiento absolutamente sobre la fauna silvestre. Precisamente es con el uso de la plataforma y la interacción con los otros usuarios
de los cuales tenemos muchos que son especialistas y nos pueden ayudar a identificar especies, es precisamente que eso va generando y aumentando el conocimiento y el interés de la gente, ¿no? Y por eso es una gran herramienta el tener estas plataformas, que con los teléfonos inteligentes y las tecnologías que tenemos hoy en día, cada vez es más accesible, ¿no? Tanto Haber Aves como Naturalista, los dos son aplicaciones de teléfono inteligente que podemos descargar y es como una especie de red social, ¿no? Uno crea su perfil, creas tu nombre de usuario y ya, eres parte de la gran red de Naturalista o de Haber Aves y vas a empezar a contribuir con datos y además empezar a aprender y a interesarte en temas de conservación, ¿no? Entonces, definitivamente, la educación y los esquemas de educación que involucren tecnologías son muy importantes. Y ya comenta además que esto es debido a la supuesta invasión de la fauna silvestre a las zonas urbanas, ¿verdad? Sí, y en la pregunta... nada más en seguimiento a eso, porque sí lo comentaba yo al principio un poco, ¿no? Que hemos visto y vemos que en los medios sale mucho eso, ¿no? Es que estamos invadiendo o la fauna silvestre está invadiendo, ¿no? El hábitat urbano es un lugar donde la fauna encuentra sus necesidades, por eso está aquí, ¿verdad? No es ninguna invasión, es simple y sencillamente la fauna silvestre sobreviviendo donde encuentra todos los requerimientos para sus necesidades. Muchas gracias. La pregunta 3 es de Pepe Avendaño. Rogelio, ¿sabes si están cuantificados económicamente los servicios ecosistémicos de las áreas aledañas al área metropolitana de Monterrey para que se valore y considere el crecimiento de la mancha urbana? Sí, un saludo a Pepe, donde quiera que estés. Y no tengo yo conocimiento de que se hayan hecho ese tipo de estudios, ¿no? Donde se le dé valores monetarios. Siempre es difícil tratar de ponerle una etiqueta de precio, ¿no? A un servicio ambiental. ¿Cómo podemos nosotros valorar, por ejemplo, el aire limpio, ¿no? Ahorita en Monterrey nos estamos ahogando con la contaminación que tenemos. Y uno de los servicios ambientales más importantes que tenemos por las áreas aledañas a la zona metropolitana es aire limpio, ¿no? ¿Cómo lo valoramos? Y es preocupante, ahora que hemos estado con esta contingencia y estamos todos encerrados, no ha habido, o al menos se ha reducido muchísimo el movimiento de automóviles en la zona metropolitana y aún así hemos tenido días y días y días con partículas por arriba de lo que nos marcan las normas, ¿verdad? Con aire muy contaminado. Pues, ¿cómo le damos ese valor monetario? No es difícil ponerle una cifra. Hay metodologías, hay estudios que se pueden hacer como lo que comentas, hasta donde yo tengo entendido, no sé, yo desconozco de que se hayan hecho estudios de ese tipo, específicamente para las áreas aledañas, que hay federales y hay estatales, recordemos, en la zona metropolitana de Monterrey. Muchas gracias. Israel León, ¿qué acciones propondría para evitar la muerte de fauna silvestre en las carreteras del estado? Sí, es también una fuente de mortalidad que va en aumento, ¿no? Debido a la fragmentación del hábitat y a la construcción de carreteras. De hecho, ahorita estamos haciendo un estudio nosotros aquí en la región en base a los registros de atropellamientos de osos negros que nos interesan mucho y que en los últimos años hemos tenido, desgraciadamente, muchos atropellamientos de osos negros en la región. Y estamos haciendo un estudio de cada uno de los sitios donde se atropelló un oso negro. Lo que hacemos es ir a medir cuáles son las condiciones ambientales exactamente adyacentes del punto donde cruzó, donde fue atropellado el animal. Es decir, qué tipo de vegetación es, cuál es la densidad de cobertura que hay ahí. Medimos variables como pendiente, ¿no? Diferentes variables como incluso la distancia a fuentes de agua. En fin, todo lo que podemos medir alrededor del ambiente donde fue el evento del atropellamiento. Y lo que hacemos es, con eso se genera un modelo para predecir en dónde se dan esas condiciones que hacen, o que vaya, no que hacen, pero que son los sitios donde suceden los atropellamientos. Y eso nos puede ayudar para proponer entonces al gobierno la instalación de cruces de fauna, por ejemplo. Porque sabemos, y todos hemos escuchado acerca de los cruces de fauna, ¿no? Son estructuras que nos sirven para que los animales puedan pasar de un lado a otro en la carretera. Pero la clave en los cruces de fauna es dónde colocarlos para que verdaderamente tengan un efecto en proteger y conservar a la fauna silvestre. Y es ahí donde necesitamos este tipo de análisis
que nos van a determinar dónde son los mejores sitios para establecer estos sitios de cruce, ¿verdad? Pero definitivamente esto es algo que se tiene que estar incorporando cada vez más en el desarrollo urbano y el desarrollo de carreteras, ¿no? Considerar los sitios de fauna, lo que de cruce de fauna silvestre. Muy bien. Carlos Velasco pregunta si hay protocolos de actuación por parte de algunas autoridades. Es que ese es parte del problema que les decía, de que es necesario que exista una coordinación. No solamente que exista esa coordinación, sino que se debe hacer utilizando los mecanismos legales existentes, y ahí es donde está un poquito, empieza a complicarse la cosa. No debemos olvidar que ahorita la ley que rige todo lo que sea fauna silvestre es la Ley General de Vida Silvestre del 2000. Bien, pues en esa ley, ni en su reglamento, ¿sí?, en ninguno de esos dos instrumentos legales que son los que rigen la administración de la fauna silvestre, administración y conservación de la fauna silvestre en México, en ninguno de esos dos instrumentos legales jamás se menciona ni fauna urbana ni hábitat urbano, ¿sí? Sin embargo, si leemos y interpretamos la ley estrictamente a lo que se refiere como vida silvestre, está hablando del territorio nacional, pues no está excluyendo tampoco las ciudades, ¿no? Entonces, estrictamente en apego a la ley sería la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales quien debe de ver por la fauna urbana. Sin embargo, tenemos también mecanismos del Estado, ¿verdad?, y atribuciones también estatales. Y como les comentaba, incluso municipales, porque, por ejemplo, cuando son situaciones de riesgo para la población, como puede suceder, no sé, con una serpiente de cascabel, que puede verse como un riesgo, entonces son generalmente actores municipales los que están al frente del problema, ¿no? Entonces, en realidad no hay una estructura legal, y lo que quiero decir es que tenemos un vacío, ¿no? Es normal. En realidad, la fauna urbana, el manejo de fauna silvestre urbano, los hábitats, considerarse los hábitats urbanos, ¿no? Precisamente ver fauna urbana, cuáles son los mecanismos y estrategias que tienen. Y vaya, para acabar pronto, lo que se ha encontrado es que en realidad los programas educativos, por ejemplo, no se han adaptado ni tienen adecuaciones para entrenar a los profesionistas con esto, ¿verdad?, que requiere de nuevas herramientas. Es decir, las herramientas que usamos para la fauna silvestre en sus hábitats naturales no siempre aplican para la fauna urbana. Y no hay, ¿verdad?, no está estructurado esto en currículas en universidades, y tampoco en las agencias de gobierno tienen personal trabajando y además que esté capacitado en esto. Entonces apenas está reaccionando un poco. Hay ya cada vez más dependencias encargadas de la fauna en Estados Unidos que están integrando programas de fauna urbana, pero es nuevo, muy, muy nuevo. Estamos hablando de la última década, 15 años a lo mucho, que empieza a haber estos programas a nivel Estado, a nivel gobierno estatal. Y aquí en México, pues estamos en pañales, ¿no? Desgraciadamente, falta mucho, pero es nuevo. Y precisamente ahorita estamos en una oportunidad, ¿no?, de empezar estos programas aquí, sobre todo en áreas que tenemos estos ambientes, no solamente grandes zonas urbanas como la zona metropolitana de Monterrey, sino que convergen con una gran riqueza biológica, porque eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos esa fortuna. Entonces, muy bien. un saludo a Carlos. Doctor, aquí también tenemos varios comentarios. Lo felicita la doctora Mirna Yeverino. Felicidades, excelente plática. La maestra Araceli Peláez, muchas felicidades, muy clara e interesante su exposición. La maestra Nidia Rivera, felicidades por esta excelente presentación, doctor Carrera, y que dónde pueden encontrar más información del tema. Si me contactan, puedo yo mandarles algunos documentos. Desgraciadamente, la mayor parte va a estar escrito en inglés, ¿verdad?, para que vean un poco sobre el contexto de lo que es el manejo de fauna silvestre urbana. Pero, les repito, están las plataformas. O sea, lo que yo les mostré ahorita, ¿verdad?, cualquiera lo puede entrar y pueden irse a ver las especies que se han registrado de aves, de mamíferos en su zona. Si les interesa una colonia en particular aquí en la zona metropolitana, pueden a través de filtros ver qué es lo que se ha registrado.
Esa es una manera de acceder a información. Y la otra es que hay organizaciones y clubes aquí en la zona metropolitana de Monterrey que son muy activos y hacen muchas actividades de educación también. Entonces está, por ejemplo, el Club de Observadores de Aves del Noreste, el Club de Observadores de Aves del Río La Silla, existe, organizaciones como Pronatura Noreste, también están las facultades, ¿no? Y los laboratorios que están dentro de las facultades. Todos son fuentes excelentes donde acercarse a buscar información. Muy bien, ahora tenemos una pregunta de Marco Aurelio Pérez Hernández. Él es de la UAM Iztapalapa. ¿Qué papel juega la bioética en el sentido ampliado para que la ciudadanía general siga programas de conservación adecuados para las especies silvestres en zonas urbanas y el manejo de especies exóticas y o nocivas urbanas? Sí, bueno, si recuerdan al final de la plática, cuando estaba hablando de los retos que representa el manejo de fauna silvestre urbana, precisamente ese era uno de ellos, ¿no? Como siempre en los ambientes urbanos vamos a tener gente que, por ejemplo, para una persona, una especie exótica invasora puede ser algo positivo, ¿no? Porque lo ven como una mascota y con ese interés innato que tenemos como humanos hacia los animales, pues genera un efecto positivo en esa persona, ¿no? Pero bien sabemos todos los problemas que ocasionan las especies exóticas invasoras desde el punto de vista ecológico, ¿no? Entonces vamos a tener también gentes que van a valorar la parte ecológica y van a ver completamente en la visión opuesta a esa otra persona, a una especie exótica invasora, ¿no? Entonces, desgraciadamente tenemos por eso les decía yo que a eso se refiere el concepto de que es un problema perverso. Siempre que son especies de fauna silvestre urbana, por eso les llamamos problemas perversos, precisamente por esas contradicciones, ¿no? El reto está en precisamente, bueno, encontrar, ¿verdad? El equilibrio, ¿no? Vamos a decir, entre esos diferentes valores y sobre todo también, pues, educar a la gente, ¿no? Eso es bien importante, por eso siempre terminaba con eso de la educación, ¿no? La educación es fundamental. Pero sí ofrece retos muy, muy particulares el manejo de fauna urbana, a diferencia del manejo de fauna silvestre tradicional, ¿no? En ambientes naturales, precisamente por la presencia y la importancia de la gente, ¿no? En estos ambientes. Entonces, ahí es precisamente donde tenemos que tomar en cuenta la bioética, ¿no? Como bien comentabas, ¿no? Y es todo un tema, ¿no? Sí, es que tenemos ya el tiempo un poquito. Claro, ahí están mis datos en pantalla, ya saben, pueden enviarme. Sí, mire, nada más siguen las felicitaciones, la doctora Ivonne Camacho, doctor Carrera, felicidades, muy interesante tema. También el maestro Félix González, en el campo es común encontrarse víboras de cascabel, la mayoría de los rancheros los matan. ¿Qué se podría hacer para no matarlas? O algún comentario al respecto, pero como le comento, así no sé si rápidamente nos pudiera hacer algún comentario esto de las víboras de cascabel. Bueno, es un poco similar a lo que les comentaba en cuanto a los servicios ambientales, ¿no? En realidad todas las especies de fauna silvestre tienen alguna función en el ecosistema y eso incluye los hábitats urbanos también, ¿no? También hay funciones ecológicas. En el caso de las serpientes de cascabel no debemos olvidar que son controladores de las poblaciones de presas, ¿no? Muy importantes. Y en realidad es una cuestión más cultural, que es lo que hay que tratar de romper a través de la educación, el hecho de que las personas vean de una manera negativa a las serpientes. Y no está fácil, ¿no? Hay gente que dedica libros enteros y muchísimo tiempo en tratar y precisamente abordar este tema en particular, porque es muy importante. Nada más platicarte, hace unos días estuve tratando de ayudar a una persona, esto sí fue en un ambiente urbano, pero en un lugar muy remoto, donde su hijo de 5 años fue mordido por una serpiente de cascabel. Entonces estoy hablando de hace 4 días, ¿no? Uh-huh. Y tuvieron que conseguir, desplazar al niño. Son experiencias muy, muy desagradables cuando sucede un envenenamiento por un crótalo.
Afortunadamente el niño ya ahorita va de gane, ¿verdad? Y está sobrellevando la situación. Pero lo que te quiero decir es que también mucho de esa parte negativa de la gente es precisamente por ese tipo de experiencia, ¿no? Entonces, sí. hay que encontrar la manera de cómo valorar la parte positiva y la función y los servicios que nos dan animales, con también, ¿verdad? Lo que pudiera ser un riesgo. Y ahí es manejo de riesgos también. Yo siempre que hablo con esa gente del campo, en este caso era un niño, pues lógicamente un niño es una situación completamente diferente. Ahí es la supervisión del adulto. Pero yo siempre les digo, el caso de la serpiente cascabel tiene esa ventaja, ¿no? Tiene un sistema de alarma que te avisa, aquí estoy, no te acerques, ¿verdad? Sí. Eso es lo que debemos de hacer. En muchos casos, y la mayoría de las personas que son mordidas, no el caso de este niño, la mayoría de las personas que son mordidas es porque quieren matar a la víbora, ¿sí? Y es precisamente ahí donde resultan mordidos, ¿no? El caso de este niño la pisó, ¿no? Sin darse cuenta por lo que sucedió. Pero vaya, precisamente por querer eliminarla o matarla es cuando resulta la gente mordida. Muchas gracias, doctor. Por último, un saludo del secretario de Sustentabilidad, el doctor Sergio Fernández. Gracias, Rogelio, por compartir tus exhaustivos conocimientos con la comunidad universitaria. Saludos y pues muchísimas gracias, doctor. Un saludo al doctor y éxito en esta semana tan importante. Muchas gracias y pues solo resta comentarles que continuamos con el programa toda la semana. Tenemos un interesante programa para la Semana del Medio Ambiente en la UANL. Síganos por Facebook e Instagram y pues gracias por acompañarnos.